Bueno, para los que no me conocen, yo soy Javier, soy su tutor. Lo que vamos a ver ahora en este curso van a ser cómo trabajar en el aula demo, esta aula que hemos creado para ustedes, y vamos a empezar a ver qué posibilidades tenemos al momento de diseñar nuestra aula, con qué herramientas contamos. Si pueden mutear los que tienen prendido el micrófono, que lo muteen. Les decía, vamos a ver qué herramientas nos da Moodle y qué posibilidades tenemos de trabajar con esas herramientas dependiendo de la propuesta pedagógica que nosotros tengamos al momento de diseñar nuestra aula. Les quería hacer unas aclaraciones antes de empezar. Es que este seminario está dividido por áreas. Cada área tiene un responsable. Nosotros estamos en el área de arquitectura. Este responsable de esta área se va a encargar de sacarle todas las dudas que ustedes tengan con respecto a la forma de enseñar determinados temas de arquitectura. Yo ahora les voy a escribir el nombre del responsable, que es Christian Knofli, no sé si lo conocen. Todos los temas referentes a cómo voy a poder enseñar arquitectura dentro del aula se lo consultan a él. Yo ahora les voy a escribir el nombre del responsable. Si tienen dudas, con él se pueden contactar y él les va a contestar lo que necesiten ustedes. Te tocó un apellido difícil. Sí, totalmente difícil. Bueno, por este lado está claro. Ahora con respecto a lo que pueda surgir en el transcurso de este encuentro sincrónico que vamos a tener, podemos hacer preguntas a través del chat, donde yo le mandé recién el nombre del representante, y también podemos usar, hay un foro de consultas que está dentro de nuestra aula, en la unidad 2, que se llama foro de consultas, que tiene que refiere a todos los temas que vamos a tratar hoy. Digamos, todas las dudas que vayan surgiendo, si no las podemos responder ahora, la pueden escribir ahí. Yo se la voy a responder. En caso que yo no sepa alguna, prometo asegurar que voy a investigar y a la brevedad se la responderé. Así vamos a trabajar ahora en este seminario. Ahora yo quería aclararle dos cosas en este momento, que es con respecto a las aulas. Nosotros vieron que tenemos dos aulas. Tenemos el aula donde estamos trabajando ahora, donde nosotros hicimos nuestra presentación, donde subimos nuestras nubes, y esta aula nueva que se llama Aula Demo. Es Aula Demo JJ. ¿Qué diferencia tiene un aula con la otra? Una gran característica. La primera, que ustedes en la primera aula están como estudiantes, tienen un rol de estudiantes. ¿Qué significa esto? Que con este rol de estudiantes no tienen ninguna cualidad de poder editar el aula. Lo único que pueden hacer en esta aula es ver los materiales, consultar los foros, hacer trabajos colaborativos o trabajos individuales, descargar archivos y nada más. Ahora, en la aula demo, esta aula nueva donde vamos a trabajar, ustedes tienen el rol de docentes con permiso de edición. ¿Qué significa esto? Que todo lo que hay en el aula, ustedes lo pueden manejar. Pueden agregar archivos, agregar herramientas, editar solapas y demás cuestiones. Estos roles se les da al momento de cuando uno diseña la propuesta del aula. Uno dice, bueno, yo voy a contar con tantos tutores que pueden llegar a tener permiso de edición o no, va a depender de ustedes, esos criterios los deciden ustedes. También pueden tener docentes con permiso de edición y docentes que no tienen permiso de edición.
Estos son roles, son características que el Moodle les brinda a ustedes como docentes. Ahora yo les voy a compartir la pantalla para sacar la duda de cómo ingresar al aula demo antes de empezar a trabajar. Hacemos rapidito para que ustedes vean cómo ingresan al aula demo los que no se pudieron matricular. Ahí les comparto. Entonces están viendo aulas web grado. Este es el aula donde nosotros tenemos nuestro curso. Cuando ingresamos al aula web para buscar el aula web demo, vamos a ingresar exactamente igual, con nuestro nombre de usuario y contraseña. Eso no se modifica. Accedemos al aula y se nos va a aparecer tres grandes bloques. El primer bloque es la imagen que dice grado 1LP, el segundo bloque es la mesa de ayudas y el tercer grupo es el de categorías. Dentro de categorías vamos a buscar en facultades. Cliqueamos en facultades y se nos aparece el listado de todas las facultades que tienen aulas en aulas web grado. Como esta es un aula, es un taller que está dentro de la Facultad de Arquitectura, pinchamos en la Facultad de Arquitectura y vamos a capacitación. En capacitación se nos va a aparecer todas las aulas demo creadas. Nuestra aula demo, la que vamos a trabajar nosotros, es esta que dice aula demo JJ. ¿Hasta ahí vamos? Para ingresar al aula es solamente pincharla. Yo si pincho esta aula no me va a dar lo que yo quiero mostrarles porque yo ya estoy registrado. Así que vamos a pinchar otra aula, vamos a ingresar en otra aula. Vamos a ingresar en aulas demo CG. Acá nos va a pedir la clave de matriculación, que yo se las envié en el mail cuando les avisé que estaba que estaba la unidad 2 disponible, y van a encontrar la password que yo le mandé. Creo que era demo JJ, no recuerdo bien. ¿Ustedes qué hacen? Copian esa clave así tal cual está, la colocan acá y se matriculan. Instantáneamente les va a aparecer el aula, que el aula es esta. Arquitectura Demo JJ. ¿Hasta acá vamos? Pinchamos el aula Demo. ¿Cómo vamos a trabajar en esta aula? Esta aula está desprovista de todo, porque es la que vamos a trabajar, la que vamos a empezar a diseñar, vamos a empezar a subir contenidos y demás. Esta aula Demo está organizada por grupos de trabajo. Estos grupos de trabajo son los mismos grupos que ustedes organizaron al principio cuando empezaron a trabajar. Entonces, cada grupo va a tener una pestaña donde va a poder empezar a editar. Ahora, ustedes cuando empiezan a diseñar un aula, el aula que se les presenta, que les da la dirección a ustedes, es un aula que está desprovista de todo. En cada uno de estos bloques, módulos, unidades o materias, como ustedes lo quieran llamar, no tienen nada, no tienen ningún contenido. Yo pincho acá, ven que no aparece nada, si pincho en esta tampoco aparece nada, porque no hay nada. Entonces, ¿cómo empezamos a editar nuestra aula desde cero? A no tener nada. Si voy muy rápido me pueden parar. Esto, ustedes pueden agregar más pestañas si lo necesitaran, porque por ahí las pestañas que el aula vacía no son lo que ustedes necesitan más, pueden agregarlas. ¿Cómo vamos a hacer? Primero tenemos que siempre recordar que lo que pasa acá adentro no se rompe nada, no se pierde nada, se puede borrar, se puede empezar de cero. No hay que tenerle miedo a la plataforma porque no pasa nada.
Siempre que vamos a editar y vamos a hacer algo, tenemos que apretar el botón de arriba que dice editar edición. Activar edición, perdón. Activando edición nos permite empezar a modificar la plataforma. Vamos a ver cómo se hace. Activo edición. Acá yo ya puedo empezar a editar la plataforma y a completar lo que necesite. En el caso de que las solapas o módulos o materias o como quieran llamarles, estas que estoy moviendo acá, necesita agregar más porque no me alcanzan. ¿Cómo las agrego? Muy simple, apretando el botón más que encontramos al final de todas las pestañas, agregamos una nueva. Vamos a agregar una nueva ahora. Acá se nos apareció la nueva pestaña. Esta pestaña no tiene nada de contenidos adentro, está vacía. Entonces, ¿cómo editamos esta pestaña o esta unidad con contenido? Nos paramos siempre en la pestaña que vamos a editar. Digamos, la que queda blanca en su momento es la que vamos a editar. Por ejemplo, esta que dice tema 8. Vamos a editar. Apretamos el botón de editar y nos va a aparecer 4 posibilidades. Editar esta sesión, que es la que estamos trabajando ahora, el tema 8, destacarla, ocultarla o borrar la sesión. ¿Para qué a veces necesitamos ocultar el tema, ocultar esta pestaña? Por 2 razones. Una, porque no queremos que los alumnos la vean porque la estamos trabajando, o puede ser otra posibilidad que el alumno no pueda acceder a esa pestaña si no terminó una actividad que tenía en el módulo anterior o la pestaña anterior. Nosotros podemos decidir eso. Eso es una decisión de ustedes, pedagógica, cómo diseñen el curso. Eso por una parte. Ahora vamos a empezar a editar esta pestaña. Vamos a empezar a diseñar nuestra aula. Activamos la sesión y nos va a aparecer esta ventana. Esta ventana es como una ventana de editor de texto común y corriente. No tiene mucho en especial. Lo que sí podemos empezar a agregarle contenido y agregarle materiales si necesitamos. Primero y principal lo que tendríamos que hacer es ponerle un título a esa pestaña o ese bloque para identificarlo. Vamos a ponerle clase 1, arquitectura. Ya tenemos el nombre de la solapa. Digamos, si yo guardo los cambios, me va a aparecer clase 1, arquitectura. Yo la quiero seguir editando esa pantalla porque necesito agregar más contenido. Vuelvo a activar la sesión y puedo agregarle contenido. ¿Cómo le agrego contenido? Hay muchas opciones de agregar contenido en esta parte. Podemos agregar texto, un texto de bienvenida, bienvenidos, le ponemos acá, bienvenidos a esta clase y demás. Ya puse cualquier cosa. Ahora, generalmente en la primera pestaña, que vendría a ser el área de bienvenida, se le pone de qué conforma la materia, cuáles son los contenidos que vamos a ver, se le puede agregar un cronograma, se le puede agregar un programa, se le puede agregar un foro de consultas sobre el tema, un foro de presentación, eso va a depender de ustedes. Ahora, ¿cómo nosotros hacemos para que quede más bonita? Podemos agregarle una imagen a esto, para que cuando uno entre se encuentre con una portada que me remita al tema que estamos hablando. ¿Cómo hacemos? Muy simple. En la parte de arriba van a encontrar un montón de iconos. Tenemos un icono para agregar un enlace, para agregar una imagen, para agregar un video,
un audio y más. Y si cliqueamos en la flecha se nos aparecen más posibilidades. Podemos agregar código HTML, podemos alinearla hacia la derecha el texto o hacia la izquierda. Es todo igual que un editor de texto. Ahora lo que nosotros queremos hacer es agregar una imagen, una portada. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a buscar una imagen en el icono imágenes, cliqueamos y nos va a pedir examinar repositorio. Vamos a examinar repositorio y nos va a dar distintas opciones. Puede ser que la imagen la hayamos cargado antes en un archivo local que se encuentra dentro de Moodle. Puede ser un archivo que hayamos subido previamente y esté en Moodle, o subir un archivo que tenemos en nuestra computadora, en el escritorio de nuestra computadora. Yo voy a seleccionar subir un archivo que está en el escritorio de mi máquina. Cliqueo subir un archivo, cliqueo seleccionar el archivo y me va a redireccionar a una carpeta que yo tengo en el escritorio. En este caso yo tenía una armada y voy a seleccionar una imagen para mi portada. Vamos a usar una que ustedes ya conocen, que es esta. La abro, cliqueo subir este archivo y nos va a aparecer la descripción de la imagen. ¿Podemos poner una descripción breve? Sí, se puede. Lo que sí tenemos que siempre tener cliqueado es la descripción no es necesaria, porque por ahí no necesitamos poner una descripción a la imagen. Entonces la cliqueamos, la marcamos. No necesitamos tener ningún tipo de descripción en esta imagen. Después nos da la opción del tamaño de la imagen que podemos usar. Y después nos da la alineación. Esto significa dónde va a estar colocada nuestra imagen en la pantalla. En la parte superior, en la inferior, en la izquierda, en la derecha. Yo elijo superior. Pongo guardar. Y instantáneamente la imagen se quedó en la pantalla. Pongo guardar cambios. Y me empieza a tomar color el aula. Ya tengo clase 1, la bienvenida a esta clase y una portada. ¿Qué más se puede hacer en este bloque, que por ahí es interesante? Podemos, lo que yo les comentaba al principio, de ocultar este bloque para que los alumnos no lo vean, y se hace muy fácil. Lo cliqueamos con el tema ocultar. Cliqueamos ocultar tema y el alumno no ve este módulo. Hay otra opción también de ocultar el módulo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a volver a editar la edición. Acá aparece todo lo que habíamos cargado. Y nos da restricciones de acceso. ¿Qué son las restricciones de acceso? Es lo que yo les contaba anteriormente. Esta posibilidad de que el alumno pueda ver esta unidad o no la pueda ver. Pero nos va a dar más opciones que esas. Cliqueamos y nos pregunta, ¿qué tipo de restricciones le vamos a poner? Acá dice ninguna. Añadir una restricción. Podemos restringir por fecha. Digamos, si el alumno no terminó con una unidad, no accede a la otra. Le ponemos una fecha. Por calificaciones. Si el alumno no alcanzó una calificación de una actividad anterior, no puede acceder a esta unidad. Por perfil del usuario, podemos seleccionar qué alumnos sí pueden acceder a esta unidad y qué alumnos no. Y hay otro conjunto de restricciones. Estas son las posibilidades que nos da el tema de restricción de acceso. No le vamos a agregar ninguna a este bloque porque en realidad lo que queríamos es que lo vean. No nos vamos a detener exactamente en detalles porque si no, no terminaríamos más. Vamos a ver qué podemos hacer. Si tienen dudas, en algún momento les ocurre que lo quieren hacer y no funciona o no supieron cómo hacerlo, tenemos el foro de consulta de la unidad 2. Yo ahí los guío para que puedan lograrlo.
Entonces cancelar, no le voy a poner ninguna de esas actividades, esas restricciones. Otra cosa interesante que tiene Moodle es que, por ejemplo, nosotros podemos ver como una ayuda que nos da Moodle constantemente. En cada uno de los ítems que tengamos que utilizar o veamos, él nos pone una ayuda. Cuando cliquemos el signo de preguntas, en cualquiera de estos, nos dice qué podemos hacer y qué no, o para qué sirve o no sirve. Eso está en todas las herramientas que vamos a utilizar. Moodle tiene una ayuda que nos va a decir, esta herramienta se puede utilizar para esta cosa o no, o se puede hacer se puede anularla o no, dependiendo de lo que necesitemos. Eso está bueno porque si no sabemos para qué usar esta herramienta, con solo cliquearla, Moodle nos da un detalle de lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer con esa herramienta. Bueno, voy a guardar los cambios. Y nos quedamos con la bienvenida en esta clase. Voy muy rápido, ¿se está entendiendo? Pueden prender el Sí, sí, micrófono. sí, se entiende, ¿Se perfecto. entiende? Bueno, ahora Sí, qué sí, vamos... Sí, perdón. ¿Qué vamos a hacer? Ahora vamos a empezar a agregar más contenido a este módulo de clase 1 Arquitectura. ¿Qué le vamos a agregar? Vamos a agregar una imagen. ¿Cómo podemos agregar una imagen? O una imagen, un cronograma, un archivo. Tenemos varias opciones para agregar imágenes o archivos. Podemos añadir una actividad en un recurso, que lo pinchamos y se despliega un montón de recursos que podemos utilizar dentro de este módulo o de este bloque. Tenemos una base de datos, tenemos el LibrePloton, que es como Webex para hacer videoconferencias. Tenemos un chat, tenemos consultas, tenemos contenidos interactivos, H5P, cuestionarios, elección de grupos, encuestas, foros, glosarios, herramientas externas y un montón de cosas. Lo que yo les comentaba hoy, que supongamos que queremos agregar esto, un glosario. Yo pincho en el círculo que está al lado del glosario y me sale el detalle para qué sirve un glosario. No me lo voy a poner a explicar ahora, pero si ustedes lo pinchan, ven que tienen un montón de sugerencias que le da Moodle de qué forma se puede usar un glosario. Lo que yo quiero hacer ahora es agregar un cronograma para esta unidad, que es lo que vamos a hacer. Para agregar un cronograma podemos hacer la siguiente forma. Podemos agregar un archivo. Seleccionamos un archivo, lo cliqueamos, agregamos el archivo, nos va a pedir un nombre el archivo, que vamos a ponerle cronograma, nos pide una descripción, se la podemos agregar o no, eso va a depender de ustedes, creen que es necesaria una descripción del cronograma, se la ponen, y si no, no. Entonces, como yo quiero subir un archivo, puedo agarrar el archivo de mi escritorio, soltarlo, donde dice pulse, arrastra, soltar archivo aquí, y el archivo instantáneamente se me sube a esta sección. Bueno, yo le voy a subir de acá. Vamos despacio. En el icono añadir el fichero, pongo seleccionar un archivo, que lo voy a ir a buscar a mi carpeta. Selecciono el cronograma, pongo abrir, subir este archivo, instantáneamente el archivo se me subió en esta área. ¿Cómo lo veríamos? Voy a guardar cambios y regresar al curso. Acá está el cronograma de actividades. Ahora, ¿qué más podemos hacer? ¿Qué otras posibilidades nos da Moodle? Nos da poder colocar URLs,
que cómo podemos colocar una URL. Vamos, añadir, añadimos otra actividad o recurso, vamos a agregar una etiqueta, se me ocurre una etiqueta, podríamos agregar otro archivo, otra carpeta, una página, pero yo le voy a agregar una etiqueta. ¿Qué podemos hacer con las etiquetas? Las etiquetas también nos sirven como para agregar imágenes o separadores. ¿Vieron cuando ustedes vienen que dicen unidad 1, cronograma, actividad 1 y además de decir actividad 1 hay una imagen? Con la etiqueta podemos incorporar una imagen. Vamos a incorporarle una imagen si quieren para que vean cómo queda. Creo la etiqueta, agrego la etiqueta, me va a pedir una descripción o la imagen. Yo lo que voy a hacer acá es simplemente subir la imagen, porque no quiero, ya la etiqueta mía dice actividades, entonces no necesito ponerle una descripción. Entonces hacemos lo mismo que hicimos hoy. Pinchamos, vamos a asignar repositorio, subimos un archivo, seleccionamos el archivo y buscamos la etiqueta. Yo tengo una etiqueta acá ya prearmada que dice clase 1, abrir, subir. Le pongo la descripción, no es necesaria. Me va a decir el tamaño de la imagen. Yo la quiero en la parte superior. Guardo imagen. Me aparece en el editor la imagen. Guardar cambios y regresar al curso. Y me aparece la etiqueta. Que se vería, si yo desactivo la edición, porque la tengo activada porque yo estoy trabajando en la plataforma, el alumno lo vería así. La bienvenida, cronograma, clase 1. Vamos a seguir editando, porque el aula todavía no la tenemos conformada del todo. Volvemos a activar edición y podemos seguir agregando cosas. Vamos a colocar una URL. ¿Qué posibilidades nos da de colocar una URL? Las URL son links que nos envían a otra página que no tiene que ver con el aula web donde estamos ahora. Esto nos da dos posibilidades que son muy interesantes y es importante tenerlas en cuenta al momento de hacerlo. La primera, que no subimos un archivo a la plataforma y eso nos evita sacarle espacio. Digamos, no vamos a sumarle más espacio, no le sacamos más espacio. Y la segunda, que también es muy interesante y es muy importante tenerla en cuenta, que tiene que ver con los derechos del autor. Cuando nosotros incorporamos un material que no es nuestro y que está alojado en alguna página, es preferible que nosotros no tengamos el material dentro del aula, digamos, no el PDF, digamos, dentro del aula. ¿Por qué? Porque para utilizar este tipo de materiales necesitamos un permiso del autor, que en muchos casos no lo tenemos. Entonces, hay unas ciertas salvedades en lo que vendría a ser la regulación del derecho de autor, que como son materiales de estudio, que no son nuestros y que van a ser utilizados de forma pedagógica, podemos incorporarlos. De esta forma, la universidad nos permite que en nuestros entornos podamos subir materiales que no son nuestros de esta forma. ¿Para qué? Para que legalmente, si algún día pasa algo con ese material, no nos puedan hacer responsables a nosotros. Digamos, nosotros lo tomamos, esta es la salvedad que tiene la reglamentación de los derechos de autor, tiene esta salvedad de decir, el material no es nuestro, lo tomamos de tal página. Eso es importante también tenerlo en cuenta. Entonces vamos a añadir una URL. ¿Cómo puedo añadir una URL? De la misma forma que vengo agregando las demás cosas. Puedo agregar una página o agregar una URL. Acá abajo van a encontrar el icono que dice URL. Yo quiero que acá me aparezca un contenido de la clase 1. Entonces voy a pinchar la URL,
me dice todo lo que puedo hacer con la URL, pongo agregar, me va a pedir un nombre, todo lo que aparece con un icono de la iluminación es obligatorio completarlo. Lo que no aparece con nada podemos pasarlo por alto si no lo necesitamos. Entonces vamos a agregar una URL. El nombre es materiales, le ponemos materiales de lectura. Y acá tendríamos que pegar la URL. Yo voy a buscar una URL por acá. Voy a poner cualquiera. Copiar. Le pongo la URL, pegar. Y acá me va a aparecer un enlace. Cliqueo en el enlace y le puedo pegar la misma URL que teníamos acá, al principio. Pegar. Me pregunta, ¿abrir en una ventana, una nueva ventana o en la misma ventana? Vamos a pedirle que abra en una nueva ventana. Creamos el enlace y se nos aparece el enlace acá. Guardamos los cambios y acá me va a aparecer el enlace. Materiales de lectura. Si yo desactivo la edición, me aparece materiales de lectura. Yo con solo pincharlo me va a dirigir a la página donde yo quería que vaya este libro. ¿Hasta acá vamos más o menos bien? Vamos. ¿Pueden prender el Javi, micrófono? es necesario escribirlo en los dos lugares, donde dice URL y en el cuerpo del texto? No, vos podés también, en el cuerpo de texto podés poner materiales de lectura o lo que fuera y ya se incorpora el mismo link, se incorpora a lo que vos escribiste. Digamos. Yo se lo puse 2 veces, pero no lo podría haber hecho. Si ponía una palabra clave, igual se redirigía a eso. ¿Se entiende? Bueno, hasta acá más o menos vamos armando nuestra aula. ¿Qué más faltaría en nuestra aula? Ya veo las etiquetas, se los expliqué. Ahora podemos también trabajar con las etiquetas e incorporar materiales. ¿Vieron cómo teníamos en la clase que tenían que subir las imágenes en el Paddle? Que se encontraban en el Paddle y podían subir imágenes. Vamos a hacer eso. ¿Cómo lo podemos hacer? Podemos hacer de la siguiente manera. Podemos también, vamos a siempre activar la edición porque vamos a seguir editando el aula. Y vamos a añadir más actividades. ¿Qué actividad voy a agregar? Voy a agregar una página. ¿Qué son las páginas? Cuando uno diseña el aula, voy a cancelarlo, cuando uno diseña el aula, tiene que pensar que el diseño del aula no tiene que ser muy extenso. Pero cuando uno entra a un aula y se encuentra que acá tiene el cronograma, en la clase 1, en la clase 2, un montón de archivos, un montón de consignas, y es interminable el aula, digamos, no sé, se termina perdiendo de tanta lectura. Las páginas nos permiten eso, digamos, colocar un enlace en la página donde estamos viendo esto, pero dirigirnos con el contenido que esté alojado en otro lugar, en otra página, que pertenece también a la clase 1 de arquitectura. ¿Se entendió? Para hacer eso, vamos a activar de nuevo la edición. Javier, Sí, una pregunta. ¿Podría ser que uno ahí ponga un blog, por ejemplo, un blog de cátedra? podés poner un blog de cátedras, lo que quieras poner, digamos. La idea es que no quede muy colapsada desde el diseño, desde la comunicación, el área donde estamos trabajando ahora. Esto implica que te lleva a otra página y podemos hacer, agregar actividades en otro lugar. ¿Se Claro. entiende? Para no colapsar la página de contenido. Para hacer eso,
vamos a agregar una página. Volvemos a añadir un recurso o una actividad y buscamos página. Encontramos el icono página, lo volvemos a cliquear. Recuerden que el señor Moodle siempre nos da qué posibilidades tenemos para utilizar estas herramientas. Nos explica. Si tenemos dudas o cuando estamos diseñando nuestra aula, queremos utilizar ciertas cosas y no sabemos qué herramienta podemos utilizar, podemos ir investigando en el árbol de actividades y recursos, ver cuál nos conviene a nosotros utilizar. Digamos, no es que siempre hay que utilizar estas herramientas, eso se entiende. Eso va a depender del diseño de ustedes, de lo que ustedes quieran que vean los alumnos y cómo quieren trabajarlo. En este caso vamos a agregar la página. Agregamos. Se nos va a aparecer la página. Le vamos a poner material de trabajo o material para trabajar. Eso se lo van a dar ustedes en el nombre. Puedo agregar una pequeña descripción. Estos materiales los utilizaremos en esta unidad. Una vez puesta la descripción, o lo que ustedes quieran agregarle, o la consigna de la actividad que ustedes quieren realizar, porque también pueden realizar una actividad con esto, generar una actividad. Especificamos lo que le vamos a pedir al alumno que haga y podemos subir, en este caso podemos subir un paddle, incrustar un paddle acá adentro. ¿Qué significa con incrustar? Que cuando yo ingrese a esta área, el paddle lo voy a ver acá. ¿Cómo hacemos esto? Vamos a utilizar la flecha, que nos abre más opciones en este editor de texto, y vamos a cliquear este icono del HTML. Lo cliqueamos. Y se nos va a convertir todo en código de programación. Ahora yo, para que mi paddle aparezca acá, tengo que ir donde yo tengo el paddle. Acá yo tengo una sección abierta y voy a elegir uno que yo ya armé. Este. Como yo quiero esto compartirlo, para que me aparezca acá, esperen que viene medio lento, puedo ir a estas opciones, a ver si era acá, que me dice compartir o insertar. Esto va a ser diferente a la herramienta que ustedes utilicen. Voy a copiar el código, porque yo necesito que esto se vea allá. Entonces copio el código. Copio el código, copiar código. Una vez que lo copié, vuelvo al aula y pego el código. Cuando pego el código, instantáneamente se me va a ver acá el paddle. Vamos a ver si funciona. Pongo guardar, cambios y regresar al curso. Acá me está pidiendo un campo obligatorio. Ah, perdón. Lo pedí mal. Disculpen. Acá va la descripción, perdón. Y acá vamos a pegar el paddle. Guardar cambios y regresar. Desactivo la edición para ver cómo me quedó. Voy a materiales de trabajo, que es otra página. No lo pego. A ver, dame un segundo. Algo puedo haber hecho mal. Voy a activar edición de nuevo. Editar ajustes. Contenido, muestra de edición. Parece que lo que copié fue mal, fue el código.
Copié mal el código. Había copiado mal el código. Copié el código. Vuelvo a seleccionar. Y pego el código. Pongo guardar cambios y regresar. Desactivo la edición para ver cómo quedó. Voy a materiales. Y ahí me aparece el paddle. ¿Para qué puedo utilizar esto? Nosotros lo utilizamos para hacer una pequeña presentación, para presentarnos, ir conociéndonos. También lo podemos usar para que los alumnos envíen una foto de algún trabajo, con una descripción, contándonos qué hicieron. Nosotros se lo podemos corregir también, podemos darle una devolución a través del Padre. Estas son algunas de las posibilidades que podemos hacer con este tipo de herramientas. ¿Hasta acá vamos? Bueno, vamos a seguir editando el aula. Javier, una preguntita te hago. Sí. Perdón que tardé en activar. ¿Esto tiene algún tipo de capacidad máxima de almacenamiento de información? Por el momento no estamos, digamos, subiendo nada a Moodle. Digamos, lo único que estamos haciendo es trabajando desde afuera. No estamos cargando nada. Esto está cargado en una nube, pero no en Moodle. Digamos, hay ciertos archivos que, por ejemplo, cuando subimos muchos por ahí PDFs, sí tiene un límite, que no me acuerdo ahora exactamente cuánto era. No es poco, aclaro que no es poco. Pero nosotros recomendamos que, por ejemplo, si tenemos un material que es PDF, que es nuestro, sí, lo subimos al aula, no pasa nada, porque no ocupamos mucho espacio. Ahora, si cuando vamos a subir un video, por ejemplo, o este tipo de materiales, preferimos que estén colgados en una nube. Por ejemplo, un video que esté en YouTube, lo traemos, así como trajimos el Paddle recién, traemos un video. Podemos traer un video, podemos traer un material interactivo, podemos traer un montón de cosas. Y no están alojados precisamente dentro de la plataforma. ¿Se entiende? Sí, no, mi pregunta era porque lo nuestro, te imaginarás que es básicamente visual, el intercambio que hacemos con los alumnos, de imágenes, básicamente. Entonces, me imaginaba ese repositorio si podía estar o no adentro del sistema. Sí, pueden estar dentro del sistema, digamos. Eso va a depender de cómo trabajen ustedes, digamos. No es que no tiene un límite específico. Yo no recuerdo exactamente cuánto es. No es poco, sé que no es poco. Porque hay docentes que suben videos, suben imágenes, suben un montón de cosas, y no exactamente de la forma que le estoy diciendo yo, directamente lo sube. Digamos, y está, materialmente está dentro del aula. Digamos, no hay problema con utilizar imágenes. De hecho, digamos, las materias que me supongo que dan ustedes tienen que ver más con lo visual. Digamos, necesitamos espacio para subir bastantes imágenes. Así que con eso no te hagas ningún problema. Pero una pregunta, Javier, ahí creo que Jessica también estaba preguntando en el chat. Desde el punto de vista del consumo de los datos, cada vez que el alumno ingresa a la página, ¿consume datos o sigue en la misma plataforma de Moodle? No, en el caso de los videos va a consumir datos. Eso está más que claro, porque el canal que estamos utilizando no es un canal de la UNED. Claro. Digamos, lo mismo cuando accedemos a este tipo de materiales. Digamos, consume un poco de datos. Eso no te puedo decir que no es así, porque no lo es. Digamos, van a consumir datos. Igual, se pueden hacer otras cosas para que el alumno no consuma datos. Se pueden pensar otro tipo de actividades para que no consuman datos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien que quiera preguntar? ¿No? ¿Nadie más? ¿Volvemos? Escucho a alguien. Bueno, volvamos. Vamos a seguir editando el aula.
y vamos a seguir viendo herramientas que nos pueden llegar a ser útiles al momento de diseñar nuestro espacio de trabajo. Hasta ahora vimos cómo subir imágenes, cómo subir colocar una URL, cómo subir un paddle. ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué otras posibilidades más nos da el aula? Nos puede dar más posibilidades en el sentido de actividades que podemos hacer con los alumnos. Nosotros tuvimos al principio, recuerden que estuvimos trabajando con los foros. Eso es una actividad que está interesante al momento de trabajar con los alumnos. ¿Por qué? Porque existen distintos tipos de foros. No hay solamente el foro por ahí clásico que conocemos, que el docente comienza con un hilo de conversación y los alumnos van respondiendo a ese hilo de conversación. Existen otro tipo de foros y es lo que vamos a ver ahora. Vamos a agregar un foro como parte de una actividad. Esta actividad, se los vuelvo a recalcar, va a depender del diseño de ustedes, de lo que ustedes quieran hacer con el aula, para qué quieren utilizar un foro, si va a ser un simple foro para que el alumno vuelque sus dudas y sus consultas, o puede ser un foro de retroalimentación, que el alumno aprenda a través de lo que otro alumno respondió. Eso lo van a decidir ustedes. Digamos, lo que nosotros estamos haciendo en estos momentos es mostrarles las herramientas, las posibilidades que le puede dar el aula. ¿Ok? Volvemos a clase 1. Yo ahora quiero que en la clase 1 voy a poner un foro. Un foro para que el alumno responda ciertas preguntas que yo previamente voy a diseñar sobre la clase 1 y los materiales de lectura. Lo mismo que hicimos nosotros cuando estábamos como estudiantes en el aula, en la primera aula. Lo mismo. ¿Cómo hacemos para crear un foro? Es muy simple. Volvemos a activar la edición. Volvemos a añadir una actividad, un recurso, que la encontramos siempre abajo con el signo más, y buscamos foro. Dentro de estas posibilidades que nos da Moodle, buscamos foro. Acá encontramos un foro. Acá nos explica para qué podemos utilizar un foro, cuántos tipos de foro conocemos, y nosotros podemos seleccionar el tipo de foro que vamos a utilizar para esta actividad. Vamos a agregar el foro, agregamos el foro, vamos a ponerle un nombre al foro, le podemos poner preguntas a desarrollar. Son nombres que se me ocurren a mí, ustedes pueden poner lo que quieran. Acá podemos poner la pregunta, donde dice descripción, lo que ustedes pretendan que el alumno responda en este foro, o la consigna de este foro. Y podemos elegir, si nos vamos más abajo, vieron que yo les decía hoy que aparece el signo de interrogación en cada ítem que tenemos que seleccionar o marcar o utilizar. Acá nos aparecen las ayudas. Acá nos está diciendo la ayuda que van a encontrar de qué tipo de foro. Nosotros por lo general podemos elegir, cliqueando en tipo de foro, los tipos de foros que podemos utilizar. Esto ya les digo, esto va a depender de ustedes y la necesidad que tengan al momento de utilizar un foro. ¿Para qué quieren ese foro? Como yo les dije al principio, puede ser la primera opción, cada persona plantea un tema, y el compañero responde o aporta a ese tema. Un debate sencillo, el debate sencillo es a través de un disparador, una pregunta, los demás van respondiendo a esa pregunta y así simultáneamente. Foro estándar, que aparece con un formato de blog, o formato de preguntas y respuestas. El foro, perdón, de preguntas y respuestas. Este foro me parece en particular a mí muy, pero muy importante. ¿Por qué? Porque este foro funciona diferente a todos los demás.
Este foro comienza con el docente generando una pregunta y cada uno de los alumnos deberá responder esa pregunta, pero con la diferencia que hasta que el alumno no responda, no puede ver las respuestas de los demás compañeros. Para trabajar, me parece que está interesante, para una forma de trabajo, una forma de actividad para poder evaluar el alumno, me parece interesante. Está hablando Alejandro, ¿qué pasó? Ay, no te escucho. No te escucho, Alejandro. Si querés escribir por el chat. Bueno, esto más o menos se entendió, los tipos de foro que podemos seleccionar y qué utilidad le podemos dar a cada foro. Me parece que está interesante al momento de pensar un foro. ¿Para qué lo vamos a utilizar? ¿Qué queremos que ocurra dentro de ese foro? Yo voy a elegir un foro de uso general, que es el que generalmente utilizamos siempre, que vamos a poner cliqueo de uso general. Acá hay más posibilidades que podemos seguir utilizando. Puede tener calificación ese foro, o no. Puede tener, podemos bloquear la discusión en caso que la discusión esté enfocada sobre otra línea que no sea la que pensamos que tiene que ser. Y una cosa importante que podemos hacer acá, y me voy a detener en esto, es calificación. Vamos a calificar lo que respondieron en el foro. ¿Cómo hacemos? Apretamos calificaciones. Nos aparece un ítem que dice categoría de calificaciones y podemos seleccionar esa categoría. Calificar para aprobar. A ver. No, perdón, el de abajo. Calificaciones. Calificación no, calificaciones. Acá nos va a preguntar quiénes van a tener permiso para calificar. Acá no me aparece ninguno porque yo no decidí que nadie tuviera esa posibilidad de calificar, pero me puede aparecer un tutor para calificar, un docente, un tutor administrativo, un tutor tecnológico. Yo voy a decidir quién tiene la capacidad de calificar. Entonces, voy a poner si esta actividad del foro tiene calificación. Me dice, no hay calificaciones, no permite hacer calificaciones de promedio, de 0 a 100, numéricas, calificación máxima, una calificación mínima, suma de calificaciones con demás actividades. Eso lo voy a decidir yo. Entonces vamos a poner promediar una calificación. Puntuación, podemos hacerla por ninguna, por escala, por puntuación. La vamos a hacer por escala. Podemos poner en la escala que es escala de competencias por defecto, escala de aprobado o desaprobado, escala de regular o bueno, escala de regular muy bueno y demás. Eso lo voy a decidir yo. Y lo puedo ir agregando. Yo digo, bueno, yo creo que este foro, digamos, están aprobados de esta forma o desaprobados de otra forma. Eso lo elijo yo. Puedo agregar la puntuación. También lo podemos modificar. Y también podemos agregar la fecha que se puede cerrar el foro. Digamos, límite de calificaciones, elementos de fecha. Digamos, si el alumno no terminó en tal fecha de hacer esta actividad, yo puedo ponerle una fecha. Como yo todavía no agregué nada, no me deja. Pero puedo ponerle fecha de caducidad del foro. Si con este tema tienen dudas, me escriben al
al foro de consultas que se encuentra en el otro aula. Que está en la unidad 2 ese foro. Yo le respondo todo. Digamos, no me quiero detener en cada uno de los puntos porque si no es como que nos va a faltar mucho. Pero si voy muy rápido me dicen. Entonces yo acá le voy a poner una consigna para cerrar el foro. Responder las... Bueno, vamos a poner distinto. Comentar los materiales leídos de esta unidad. Esa es la consigna que yo generé. Voy a guardar los cambios. Ay, ¿dónde se creó? No lo veo. Las estándar, no. ¿No tenés que desactivar la edición? No, lo creé mal yo el foro. Si pueden mutear todos los micrófonos que se están reacoplando. Vamos a crearlo de nuevo porque lo creé mal. Vamos al foro. Agregamos el foro. Este foro se llamaba actividad 1. Pongo la consigna. Comento los materiales. Y guardo y regreso al curso. Ya creé mi foro. Acá está el foro. Desactivo. Edición. Y se crearon dos foros. Bueno, el primero que creamos, añadimos un tema. En el caso que fuéramos un alumno, podemos añadir el tema. Y volvamos. Y después tenemos el foro 2 también, que lo creamos doble, pero bueno. Acá está, actividad 1, el último que creamos. Bueno, hasta ahí más o menos vamos bien o no. ¿Sí? Bueno, seguimos. Nos queda media horita, así que vamos a hacer un poquito más rápido. Bien. Ahora, vamos a seguir con cómo crear carpetas, lo que hablábamos hoy, cuando necesitamos subir muchos PDFs o muchos archivos a nuestro módulo. Vamos a volver a la clase demo y volvemos a nuestra solapa que estamos editando. Clase 1, arquitectura. Activamos la edición, nuevamente activamos edición. Y vamos a añadir otra actividad u otro recurso. ¿Qué vamos a agregar? Ahora una carpeta, donde vamos a subir todos nuestros materiales de lectura. Seleccionamos la carpeta, agregamos la carpeta, le ponemos un nombre, materiales de lectura obligatorio, podemos poner una pequeña descripción de los materiales que vamos a encontrar. En este caso no lo voy a hacer, así que perdemos mucho tiempo. Y vamos a crear una carpeta para que subamos todos nuestros materiales de lectura de esta unidad, de la clase 1, de la actividad 1. Podemos crear una carpeta, subir un archivo independiente o crear una carpeta. Vamos a crear una carpeta para poner todo nuestro material. Cambiamos el nombre, creamos la carpeta, le cambiamos el nombre y le ponemos materiales
de lectura o el nombre que quieran. Creamos un directorio. Podemos crear y ahí ya tenemos la carpeta. Ahora, ¿cómo hacemos para subir todos nuestros materiales a esta carpeta? Es muy simple. Seleccionamos la carpeta. Vamos a añadir un fichero a esa carpeta, porque es la carpeta que seleccionamos. Y hacemos el mismo recorrido que veníamos haciendo cuando subíamos las imágenes. Como no lo tengo el archivo localmente, porque no lo subí nunca, tampoco lo subí recientemente, voy a ir a buscarlo a mi computadora. Entonces voy a subir un archivo. Selecciono el archivo, agrego este material, que es importantísimo de leer, subir archivo, y se me sube a la carpeta el archivo que seleccioné. Necesito subir más, vuelvo a agregar otra etiqueta, seleccionar archivo, subo el cronograma, subir archivo, y se me generaron en la carpeta 2 archivos de lectura. ¿Cómo los veo? Voy a guardar cambios y regresar. Y en el curso se me aparece una carpeta que dice materiales de lectura obligatoria. Voy a desactivar edición para que se pueda ver. Me aparece el icono de materiales. Abro el icono de materiales y puedo ver los archivos que subí de lectura obligatoria. Los puedo descargar la carpeta, si me es más cómodo leerlo desde mi computadora. Descargo la carpeta, el alumno puede descargar la carpeta y ahí tiene acceso a los materiales, o puede leerlos desde acá, clicando simplemente en el archivo. Ahora, vamos a ver. Adrián, ¿te puedo hacer una consulta? Sí, sí. Decime. Estos archivos los podés armar en subcarpetas. Si yo, por ejemplo, tengo distintos módulos y quiero que esas lecturas obligatorias estén organizadas por distintos módulos, en cada módulo haya PDFs, ¿lo puedo hacer? Sí, lo podés hacer. Yo lo que recomiendo generalmente, si vos me hablas de módulos separados, en cada módulo les pondría una carpeta con el material de lectura de ese módulo. Ahora, si vos querés crear una subcarpeta, podés crear las carpetas que quieras dentro de esta misma carpeta material de lectura. ¿Se entendió? Ay, no lo escucho. Bueno, seguimos un poco más porque se nos va a acabar el tiempo. Hasta acá tenemos dudas, preguntas. ¿Queremos aprovechar para preguntar algo más? Estamos todos callados. Bueno, vamos a seguir un poquito más con algunas otras herramientas y vamos a terminar con esto. La idea un poco es que ustedes puedan trabajar dentro de sus aulas demo. Les recomendamos que hagan cosas, que trabajen. No le tengan miedo a la plataforma porque, como les dije anteriormente, no pasa nada. Nos equivocamos, podemos borrar, podemos volver a editar. No hay ningún inconveniente en esos aspectos. Así que no le tengamos miedo. Podemos agregar más sesiones, podemos agregar más materiales, más etiquetas. Es un sinfín de cosas. Lo que yo les aconsejo es primero pensar qué es lo que queremos hacer en cada una de las clases o las unidades, depende cómo ustedes lo diagramen. Javier, Sí, te hago una consulta. dale. Vos hablas de solapas, también hablas de temas, de bloque, de módulo, siempre hablando de lo mismo. Sí, Esos son las carpetas que se crearon para cada uno de los grupos, ¿no? En nuestro No, caso, yo cuando me refiero a pestañas, módulos, unidades, son esto, mirá. ¿Ves? son esas. Sí, sí, Bienvenido. entiendo que son esas. Nosotros tenemos una asignada. Claro, para ustedes tienen trabajar. una asignada, digamos. Cada grupo tiene una, yo les creé uno, por ejemplo. La pregunta es, en realidad, ¿se pueden hacer subsolapas? Acá adentro, Sí.
No, O lo la que estructura horizontal, digamos, sigue dentro de esa lógica y después cada solapa adentro tiene todo un contenido. La lógica ¿Me es que explico? cada solapa tiene su contenido. Ok, No podemos dividir en más bloques dentro del bloque. está bien. ¿Se Pero entiende? la pregunta, Javier, la pregunta de Leo, porque estamos en paralelo entre nosotros, por ahí es la siguiente. Eh, ¿No hay una estructura tipo árbol, digamos, en esto, como eran los viejos árboles? ¿Te acordás de los viejos sitios web que tenían el árbol visible? Digo, porque la organización nuestra, por ejemplo, cátedra, 6 niveles, y a su vez cada uno de esos 6 niveles, por ejemplo, tiene 2 entregas o 3 por año, digamos, que sería Sí. como nuestra organización. Esa estructura jerárquica, digamos, porque nosotros acá lo que vemos y lo que te está preguntando Leo, que es como horizontal la estructura. ¿Se entiende? Sí, te entiendo. Te voy a ¿Cómo, averiguar, cómo, a ver cómo si te se... imaginas que podría ser esa? Porque la pregunta es, por ejemplo, Sí, yo cómo me imagino, dividirlas dentro del mismo claro, bloque. un aula sería nuestra cátedra, por Sí, pero ejemplo. serían las solapas, ¿no? ¿Cómo? Serían las solapas. En Claro, realidad, cada solapa sería un año. Y digamos, Y dentro sí, de pero esa al final solapa, vos vas a tener un aula, cada año tiene un aula. claro, cada uno va a tener un aula. En este caso vamos a compartir aulas, porque no podíamos crear un aula por cada uno de los alumnos. Pero vos, al momento de que lleves en práctica tu materia en la virtualidad, vas a tener un aula así, digamos, con un Claro, montón de solapas. Digamos, vos podés poner la primera solapa que es de bienvenida, o la segunda solapa que puede llamarse, no sé, arquitectura 1 o lo que fuera, y seguir agregando solapas, digamos que, ¿se entiende? Y vos vas dividiendo tu sí, espacio sí. de trabajo a través de solapas, bloques, como quieras llamarlo. ahora la pregunta, Javier, que yo te hacía previamente, digo, es trasladando la experiencia que hicimos el año pasado y que en realidad veníamos haciendo, que la hicimos a través de lo que pudimos, ¿no? De Facebook en este caso. Sí, Nosotros a su vez, por eso yo te preguntaba la capacidad, nosotros lo usamos como repositorio el Facebook. O sea, los chicos, por eso lo asociaba con el Padlet, sí, nos subían los trabajos, nosotros corregíamos diariamente sobre eso, usando el Zoom, sí, digamos, pero referido, linkeado con el Facebook compartiendo pantalla, ¿no? claro, Digamos, pero a su vez era un repositorio de trabajos, que en realidad quedaron los trabajos de todo el año, que es una cantidad importante. Por eso claro. yo te preguntaba las capacidades del sistema, o si La bien habría que linkear afuera. sí. Yo te aconsejo es que, digamos, no hay problema que uses, digamos, hay espacio. Digamos, lo que me refería era que, digamos, tratemos de no explotarlo. Digamos, por ahí cuando terminaste un año de cursada y te encontraste con un montón de trabajos, está bueno, vos podés bajar esos trabajos, no dejarlos en la plataforma, después que terminaste de trabajarlos durante todo el año, y te llevas un backup para tu casa, y descargas y liberás espacio. Digamos, eso se puede hacer, no hay ningún problema. De Sí, hecho, sí, eso. muchos docentes lo hacen. Digamos, no es que tiene un límite de capacidad, digamos. Es escaso. No se olviden que la plataforma no la usa solo la arquitectura, la usan las 17 unidades académicas que cuenta la facultad. Digamos, hay miles de aulas dando vuelta acá adentro. Digamos, si todos, cuando la trabajamos, no tomamos la precaución de decir, bueno, no voy a subir este video porque pesa muchísimo, entonces lo voy a linkear afuera. Todos estos materiales, al terminar la cursada, me los descargo, porque me queda como comprobante también, y vacío la plataforma. A esas cositas hay que tener un poco en cuenta. No es que la Una plataforma... cosita, Sí, perdón, soy Alejandro Goyeneche, ¿cómo estás? ¿cómo andás? Bien, bien. No, me parece importante lo que decías como para la estructura, para hacer una síntesis de lo que estaban charlando mis compañeros, me parece que el tema de la solapa nos viene bien como para poder organizar cada uno de los años.
Y como decís vos, también es cierto, digamos, que uno tendría que tratar de no explotarla y que cada año guardarlo en un backup. Me parece que eso es posible. Yo no sabía que se podía hacer esas solapas porque inclusive he visto en aulas web del año pasado de organización de cátedras que tienen un aula por año, digamos. Si uno recorre, por ahí hay talleres de arquitectura que tienen 6 niveles de uno por año. Me parece que esta estructura de solapa, está bien, habría que ver lo que decís vos de cuánto material se puede cargar y que no desborde, Digamos, pero... el material se puede cargar bastante. Yo no quiero asustarlos como que hay un límite. Digamos, sí hay un límite, pero hay que cargar muchos materiales para exceder ese está límite. bien, ¿Se por entiende? eso. Sería una cuestión de probarlo, pero Claro, me no parece... es que te estoy diciendo si vas a poder subir 3 imágenes y 2 PDF. No te digo eso. O podés subir un montón de PDF, un montón de imágenes, las que necesites, pero hay que tener en cuenta esto, que, digamos, la capacidad que tiene el servidor, los servidores de la universidad, no son muchos. Digamos, no nos olvidemos que no vamos a tener nuestro solo curso. Hay muchos cursos dando vuelta. A eso es lo que voy. Digamos, ahora con respecto a imágenes, suban las Es una campaña de conciencia de que cada usuario, cada año haga un backup, ¿no? Porque Claro, digamos. Después pasan que, o digamos, eliminarlo en el año, sacar toda la información del año anterior. es un trabajito más. Es decir, bueno, me guardo la información, que también está buena, digamos, por si llega a pasar algo con la plataforma. Digamos, a mí me queda Sí, está claro. como una evidencia de que el alumno me entregó su trabajo. ¿Se entiende? Entonces está bueno, me lo descargo una vez al año, no sé, lo subo a una nube, me lo guardo en la computadora de mi casa y me quedo tranquilo. Y liberé espacio en la computadora, porque incluso por ahí esta aula vos la volvés a reusar. ¿Se entiende? Sí. Bueno, el año que viene, no sé, pienso que una parte de mi materia la puedo dar presencial y otra parte la puedo dar virtual. Digamos, el aula ya la tenés, digamos, la Claro. modificarás. Pero ya Tengo una consulta de ignorante del tema, perdón, pero sí, digo, ¿no? seguramente pregunto una burrada. Pero digo, si está linkeado con algún drive o algo, ¿eso genera peso en la plataforma? No, porque en realidad vos lo que estás haciendo es linkear. Es como que le abrís la ventana para que Vas vaya para allá, hablando. digamos, te abrí la ventana para el link, digamos. Exacto, no es Porque que... eso podría ser una estructura para la plataforma nuestra, que utilizamos mucha información, de grabarla en algún drive o en alguna cuestión y linkearla, cosa de no pese tanto, ¿no? La podés linkear, digamos. Está Por bien. ejemplo, nosotros tenemos muchos profes que en sus clases acostumbran a hacer videos, digamos. Puede ser un video de 15 minutos y depende de la calidad y la resolución que tenga ese video, puede ser que pese muchísimo al momento de subirlo. Incluso a vos te va a pasar que cuando lo quieras subir te va a tardar un montón de tiempo en subirlo. Entonces nosotros decimos, es preferible que te crees un canal afuera y me linkees el video. De última, si querés que el video quede incrustado acá, lo podemos incrustar. ¿Quieren ver cómo se incrusta un video? Eso sería interesante. Y no está ocupando espacio en mi plataforma. Claro. Digamos, De todas formas, me parece que de nuestro lado lo crítico es el trabajo que entregan los chicos, que por ahí son entregas de muchos JPG de gran tamaño. El problema está ahí, ¿no? En lo que subimos nosotros como material. Claro. Por eso sugería a Alejandro a usar un Drive o un Dropbox o algo así. Claro, pueden utilizarlos. Digamos, yo no digo que eso lo puedan hacer acá. Digamos, yo lo único que les planteo es que pueden llegar a tener este inconveniente. ¿Entendés? Que les pese mucho el archivo, que demande mucho espacio en la plataforma y esas cosas. Después ustedes quieren, después que terminó la cursada, bajar todo, ya está, digamos. No hay problema para ningún lado. Te hago una preguntita más. Una cosa es el material generado como trabajo final. Sí. Ahora, nosotros tenemos un día a día que vamos siguiendo el proceso del alumno. En mi caso, para que no me explote la computadora, ¿por qué? Porque yo a lo mejor en una corrección que le estoy haciendo a un alumno, a lo mejor tengo que volver a la anterior o a la anterior corrección, ¿sí? Sí. Dentro del proceso de un trabajo.
Digo, ¿qué recomendás desde el punto de vista de que ese material por cada alumno que se va generando día a día, ¿a dónde alojarlo? Pues yo hoy por hoy lo alojo o en un disco externo, ¿sí? O lo tengo que alojar acá en mi máquina. Eso sacado de lo que significa la entrega final. O sea, estamos hablando quizá de bastante material, no de videos, Sí, ¿sí? sí, Pero no, sí de imágenes. te entiendo. La verdad que sinceramente no sabría qué responderte porque, ya te digo, si lo querés hacer y tenerlo en aulas web, lo podés hacer, no está prohibido, digamos. Es una posibilidad que tenés de tener todo acá en aulas web. ¿Se entiende? Digamos, no necesitas un disco externo o una nube. Lo tenés alojado en aulas web y hacer las correcciones acá. Digamos, el alumno puede subir la imagen o el trabajo. ¿Vieron cómo ustedes hacían en el foro que subieron una imagen, una nube? El alumno puede subir su trabajo. Vos en el foro podés darle una devolución de su trabajo, de lo que hizo, o en el glosario, digamos, que es otra buena actividad que pueden utilizar. Digamos, crear un glosario y que el alumno suba su trabajo a través de su apellido y vos hacer las correcciones ahí, das la devolución ahí. ¿Se entiende? Sí, Ahí no te escucho. sí, te entendí. Digamos, me parece que es una buena posibilidad. Digamos, después va a depender de cada uno de ustedes. La forma de trabajar, hay muchas. Hay muchas que se encuentran al momento de estar haciéndolo, porque por ahí no la tenemos. Digamos, esta es una de las posibilidades. Esto es lo que les va a brindar, a medida que ustedes empiecen a trabajar dentro de la plataforma y a hacer cosas, de pensar esto que me estaban planteando recién, a ver qué otra posibilidad hay para poder trabajar las imágenes o lo que tengan que trabajar, digamos. Sé que ustedes trabajan mucha imagen, digamos. Y una de las formas es, bueno, tenerlos acá adentro. ¿Qué le vamos a hacer? No nos queda otra. Lo que pasa, perdón, Javier, que nosotros quizás lo tendríamos que ver más en detalle con el tutor, digamos, por el área de arquitectura. Pues nosotros tenemos una realidad de trabajo que más allá de que trabajamos con mucha imagen, la estructura de nuestras cátedras no es un nivel, como puede ser en otras facultades, que cada carrera tiene un solo nivel, cada materia. Claro. Nosotros tenemos una estructura ya de árbol general, que son talleres verticales, que además en el área nuestra son seis niveles. Sí. Y que podemos tener distinta cantidad de estudiantes entre una cátedra y otra, con lo cual es muy determinante las posibilidades de cargar información, porque es la posibilidad de decir, puedo tener toda la estructura en el mismo espacio, en distintas solapas, una por año, o tendría que recurrir a decir, bueno, tengo primer año en un lado, un ciclo medio en el otro, no sé, como una estructura distinta que no sería lo mismo, pero bueno, creo que eso lo podemos ver quizás ya con el tutor que sabe la manera de trabajar más específica, no del área de arquitectura. Claro, eso lo tendrían que ver con ellos, digamos. Posibilidades hay muchas, digamos, no son limitadas, no es solo esto, digamos, como decís vos, podemos tener distintas aulas, las aulas no es esto, las solapas. Estos Claro. son otra cosa, estos son los bloques de contenido de esa aula. Ahí van a estar los contenidos de esa aula. Cada aula puede tener un montón de bloques y pueden utilizar otras cosas, otra aula, digamos. No tiene que ser un aula para todo. ¿Se entiende? Podemos tener un aula, no sé, arquitectura 1 de primer año, se me ocurre, estoy hablando tonteras. Arquitectura 2, otra aula, y así sucesivamente la cantidad de aulas que necesiten ustedes. No significa que van a estar todos en una misma aula. ¿Se entiende? Sí. Bueno. Para ir cerrando, ¿quieren que veamos cómo se sube un video? Porque ya le estoy sacando mucho tiempo. ¿Cómo hacemos para incrustar un video que está afuera? Hacemos simple. Vamos a la clase 1, recuerden siempre activar la edición. Eso es
y guardar, por supuesto. Y vamos a subir un video. Yo quiero que en un video me aparezca acá, en los materiales de trabajo, me aparezca un video. Voy a activar la edición. Activo edición, quitar ajuste. Y acá voy a subir un video. Tengo el icono de las imágenes y el icono de la multimedia, un video. Y quiero que me aparezca por acá el video. Entonces pincho, voy a buscar un enlace. Esto es para subir el video, como les decía hoy, directamente acá adentro, que es lo que no estamos recomendando, sino que el video se linkea afuera. Pero el video está acá y se va a reproducir acá dentro de Aulas Web, no afuera. No me va a abrir otra pestaña. Voy a enlace. Primero vamos a copiar un video por acá. También colgadito. Disculpen que la internet ahora ya se pone media lenteja acá. Copio el link. Vuelvo a la página. Vamos a pararlo por la duda. Vamos a pararlo si me está andando. Vamos a la página y pego el link. Simplemente pegar el link. E insertar. Guardo los cambios. Vuelvo a materiales de actividad. Esperen que seguía andando el materiales. Ay, no me acuerdo, a ver en cuál lo he hecho. Materiales de lectura. Vamos a ver el tiempo. No, pero acá pegué otra cosa. No pegué el video. A ver, volvamos de nuevo. Vamos a materiales de lectura, vamos a editarlo porque lo pegué mal. Editar ajustes. Por este. Mira este. A este vamos a editarlo. Vamos a pegar el link del video. Podemos insertar y supuestamente el video tiene que aparecer acá. Bueno, pero ¿dónde lo estoy pegando? Me mareé, chicos, hasta ahora disculpen. Un poco lo pegué ahí. Tampoco aparece acá. Bueno, vamos a crear una nueva. Activo la edición. Añado una actividad en un recurso. Voy a insertar una página. Agregar una página. Agrego la página. Video. Y voy a la flecha. No, perdón. Voy acá al icono que decía video. El icono video. Pego el enlace. Insertar. Perdón. Seleccionar. No lo voy a seleccionar porque lo quiero que se vea acá. Insertar multimedia. Y acá supuestamente se tendría que ver. Puede fallar. Campo obligatorio. Me olvidé de completar este campo. Video con contenidos. Guardar. Voy a empezar. Desactivamos edición y vamos a ver si funciona. Video. Ay, no me aparece el video. Bueno, se las voy a deber. Se las debo para la próxima. No sé qué está pasando. Bueno, hasta acá más o menos
¿Se entendió algo? ¿Tenemos dudas? Les debo lo del video. Prometo que se los voy a hacer funcionar. No pasa nada. ¿Quedó algo que quieran preguntar? ¿Que les parezca? ¿No? ¿No? No. Bueno, voy a dejar de compartir y si quieren hacemos algunas preguntas, hacemos 5 minutitos más y seguimos. ¿Les parece? Sí. Un segundo que dejo de compartir. Me está dejando salir de compartir. Hola, nos vemos de Sí. nuevo. Bueno, ¿quieren retomar algún tema que les haya quedado medio perdido? Les debo la del video. No pasa. ¿Hay alguna manera no hay pregunta nada, pero sigo preguntando yo, perdón. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Hay alguna manera de separar por tutor, docente, o sea, dentro de una misma solapa o tema, que cada docente pueda tener su grupo? ¿O cómo sería ese tema? Sí, se puede. Se puede separar por grupos de trabajo. Digamos, cada tutor puede tener su grupo de trabajo dentro de una misma aula. De hecho, el aula donde estamos trabajando, la primera aula donde estamos trabajando nosotros, está así, digamos. Están ustedes, hay otro grupo más, hay como 6 grupos más y 5 tutores más dentro de la misma aula. Eso se puede. No es nada engorroso, digamos. Si quieren yo les consigo algún material para que puedan leer, para ver cómo se hace. Yo les recomiendo también, vieron que cuando entran a aulas web encuentran los grupos que vimos hoy, la imagen de presentación, la mesa de ayudas. Hay 2 mesas de ayudas, está la mesa de ayuda para alumnos y la mesa de ayuda para docentes. En la mesa de ayuda para docentes se van a encontrar con cantidad de materiales, videos, con todas estas preguntas. Cómo dictar un aula, cómo cargar alumnos, cómo trabajar por grupos y demás. Un montón de cosas. También van a encontrar materiales que les van a ayudar para crear materiales, cómo trabajar en un foro, hay de todo. Digamos, yo lo que les recomiendo es que a medida que ustedes vayan trabajando en el aula, en su propia aula, que les recomiendo que lo empiecen a hacer, así se van dando cuenta de lo que pasa y lo que no pasa, que las cosas fallan como me falló ahora a mí el video. Digamos, esos problemas los van a tener, digamos. No pasa nada que los tengan, de hecho, tenemos el foro de dudas y consultas, me escriben ahí y me dicen, Javier, no anduvo esto, ¿cómo hago para que? Y yo trataré de guiarlos como para que lo puedan lograr. Eso es una de las cosas, yo les recomiendo eso, chicos, que vayan y lean eso, digamos. Yo no me quiero detener mucho en la plataforma, porque el curso no está pensado para esto, no es un curso intensivo de Moodle, sino es un montón de posibilidades que nosotros podemos hacer a través de la plataforma. Digamos, estamos haciendo los pasitos básicos de cómo crear nuestro espacio. Y después se puede ir complejizando más, agregando más cosas, más actividades y más recursos. Pero me gustaría que ustedes trabajen para que después me pregunten, ¿podemos hacer tal cosa? ¿Podemos agregar? Digamos, porque si ustedes no me dicen, yo no sé lo que están haciendo.
¿Se entiende? Digamos, por eso les recomiendo que trabajen. Y eso lo vas a encontrar también ahí, pero yo te lo busco. Prometo que lo voy a buscar, cómo hacer grupos separados, que no es nada fácil. Voy a buscar un instructivo para que lo puedan ver, digamos, así, porque así no te escribo tanto. ¿Alguno otro tiene otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Está muy aburrido. ¿No? Bueno, quieren que terminemos, porque ya estamos medio pasados de la hora y estamos como todos ya medio cansados. ¿Les parece? Bueno, les pido por favor que trabajen en el aula, así vemos qué pasa. Sí. Y este video yo se los voy a subir en el aula. No sé dónde específicamente porque no me lo dijeron, pero cuando sepa dónde lo voy a subir, les digo. Les mando Javier, mensaje. una pregunta. Cuando nosotros entramos al aula para grabar, para probar y trabajar, Sí. ¿cómo grabamos para que nos quede ese registro o se pierde? ¿Cómo es? El registro, digamos, grabarnos... Pues todos vamos a trabajar en el mismo espacio, ¿no es así? Exacto. Digamos, nosotros cuando les enviamos el mail, como todos vamos a trabajar en el mismo espacio, les dijimos, una de las consignas era que tratemos de no borrar lo que el compañero hizo. Digamos, podemos seguir trabajando abajo de lo que el compañero hizo y agregar nuestra propia aula, o ponerle, no sé, unidad 1, creamos una etiqueta que diga unidad 1, María Laura. Unidad 2, no sé, Mariana. Y así Está bien. vamos trabajando todos dentro del mismo Una aula. manera de tener identificado lo que cada uno hizo. Claro, Está bien. la idea es que todos puedan trabajar, digamos. Si en alguno de los casos le borraban algo al compañero, bueno, mala suerte. Le pedirán perdón y le dirán, te borré sin querer algo. Esa es la idea. Bueno, Digamos, que bueno, puedan muy bien. trabajar ahí. Gracias. Bueno, les agradezco la paciencia, espero que les haya servido y nos vemos en el aula. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Bueno, Javier. chao. Gracias. Pero, gracias. Chao, chao. Gracias. Chao. Chao. Adiós. Adiós. Chao. Gracias.